Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión en su programa Criterios en este 14 de febrero. ¿Qué tal la pasó este día? ¿Qué tal la está pasando en este momento? En el día de San Valentín. Qué gusto que usted nos reciba en sus hogares para poder abordar esas temáticas importantes de nación, como por ejemplo la ley anticorrupción. ¿Qué es lo que ha pasado en esos últimos días con las reacciones del presidente Bukele? ¿Qué es lo que ha pasado con Eugenio Chicas? Bueno, eso más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados de cada viernes. En primer lugar, el señor Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Espero que ustedes hayan pasado un excelente día del amor y la amistad en sus hogares. Y a don Marvin, un gustazo tenerlo acá. Siempre con nosotros. Marvin Aguilar, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Igual a todos. Feliz día del amor y de la amistad también. Bueno, esperamos que lo hayan pasado bien, así que vamos entrando en materia para hablar de chicas, pero no de las que usted se imagina ni de las que Ronald se imagina, sino de la captura de Eugenio Chicas. Ahora, veamos realmente si esto es el inicio de un verdadero combate a la corrupción. Ronald Umaña. No es un inicio del combate a la corrupción, ni cerca, ¿verdad? A ver, ¿por qué? Mira, nosotros sabemos de la corrupción de la dictadura, ¿verdad? Si esto fuera un verdadero combate a la corrupción, el caso Catedral lo estarían reviviendo, los 12 casos de las CICIG, o sea que estarían nombrando una nueva CICIG aquí para combatir la corrupción. Eso no es más vendetta personal, venganza de Bukele que combatir la corrupción. Aquí está la lista Ángel, aquí está la lista Maniski, y nunca hemos visto que actúen, jamás. Ahí se caen las torres de las construcciones esas y se quedan callados, no dicen quién fue el corrupto que hizo ese negocio para que se cayeran las torres. ¿Me entendés? O sea, aquí hay tanta corrupción por todos lados. Solo los casos de la CICIG eran 12. Corrupción de pandemia, imagínense desde cuándo, 2020. La corrupción del Tribunal Supremo Electoral con el fraude electoral, jamás se ha visto eso. Entonces, ¿qué no pueden venir ahora que meten preso a Eugenio Chicas? Bueno, ¿y qué no habían otros en el Tribunal Supremo Electoral? Que están ahí con ellos en Nuevas Ideas. ¿Y eso por qué no están presos? ¿Me entiendes? Entonces no. Eso es, aprovechan para varias cosas. Se llevan a Eugenio y es una venganza personal. Se lo llevan y es como una amenaza a personas como Marvin o como yo. Cuando usted habla de venganza personal, ¿está haciendo referencia a los $50,000 que el presidente le tuvo que pagar a Chicas? Bueno, antes de ser presidente. Justo a eso me refiero, ¿verdad? Entonces la captura les ha servido para eso, para seguir con el terrorismo de Estado. Si aquí lo que queremos ver es unos 2 ministros presos, unos 4, 10 diputados. ¿Pero qué hicieron con el diputado aquel, el narcodiputado? Eric García. Alejandro Mason García era, ¿verdad? Había señalado, lo pusieron por un delito menor, por lo menos posible no lo pusieron por tráfico de drogas. ¿Y qué le pasó a Alejandro Mason? Lo asesinaron. ¿Nos han dicho algo de quién asesinó a Mason? No. Si aquí lo que hacen es tapar las cosas, ponerle 7 años. Cada cosa que tiene 7 años de reserva en el gobierno es porque ya hay una olla de corrupción. Quitemos los 7 años y vamos a ver
Si realmente quisieran combatir la corrupción, hubieran comenzado por eso, quitando los 7 años de reserva de todo y haciendo una CICIES nueva. Y hoy no con la OEA, con la ONU. Así les empezaríamos a creer. Pero solo hablan, ay, te pone unos tweets ahí ridículos el presidente, pero no es cierto. Eso no es combate a la corrupción, no lo es. Claro, ¿por qué hicieron esa ley? Esa ley ya existe, o sea, todo ese articulado lo encontramos en las leyes de la República. Lo hicieron para tratar de engañar al Fondo Monetario Internacional, que aquí hay transparencia y que van a actuar. Si eso es ridículo lo que están haciendo, todos sabemos aquí que aquí no se combate la corrupción. De hecho, en el informe de la corrupción de la Asociación de América de la Corrupción, ¿qué es lo que dice? Creo que de 130 países somos el número 30, o sea, parecemos como un país corrupto, donde no se combate la corrupción. Pero no se supone que eso ya no se iba a dar, Ronald. Aquí se suponen muchas cosas, pero no se hace nada. Lo único que hace el gobierno es propaganda y propaganda y propaganda. Por eso la gente ya no les cree absolutamente nada. Mira, la popularidad de Bukele ha caído tanto por tantas mentiras, hombre. Lo que pasa es que ya la gente ve la mentira y se da cuenta que lo están engañando. Sí. Hoy ya ese negocio de estar con los troles, con entrevistadores de televisión vendidos, eso ya no funciona. Ya la gente se dio cuenta que los troles son troles, que no son seres humanos, ¿verdad? Así que no hay control. Bueno, creo que bajamos 12 o 14 puntos entre los países más corruptos. Imagínate. Entonces, ¿cuál combate a la corrupción? Si cada año aparecemos más corruptos, más... O sea, ya vamos a llegar a la última categoría de corrupción que hay. ¿Verdad? Estamos a un pasito. El otro año llegamos. Bueno, con esto hay que preguntarse también si lo que está sucediendo en el caso de Eugenio Chicas, ¿qué es? ¿Es realmente justicia? ¿Es persecución política? Bueno, ese criterio usted y ese criterio nos lo dará Marvin Aguilar, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. Me hacían falta 2 minutos y pico, pero quiero como darle larga a Marvin para que sea libre. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que así como cerramos el bloque anterior, es necesario abordar la captura de Eugenio Chicas, pero hay que abordarlo tal cual como se debe. Pero ¿qué criterios tiene a su alrededor? ¿Estamos hablando de persecución política o estamos hablando de una auténtica justicia y combate a la corrupción? Marvin Aguilar. Bueno, Transparencia Internacional hizo público esta semana el índice de corrupción en los países, en América Latina. De 100 puntos, que es la nota más alta, El Salvador aparece rankeado en 30 puntos. Entonces estamos Apenas en el índice de país corrupto. Hay solo una categoría más que es muy corrupto, Muy corrupto. ¿verdad? Pero estamos en la categoría de país corrupto. Esto coincide también con la encuesta que hace la Universidad Francisco Gavidia en el tema de percepción de corrupción que la gente ve. Y es el hecho de que el 70% de los salvadoreños cree, por ejemplo, que el ejecutivo, el gobierno, va desde algo corrupto
hasta muy corrupto, ¿verdad? Que son como los niveles de percepción que te siguen, ¿verdad? No es tan corrupto, ¿verdad? Hay una gente, hay otros que te dicen, sí, es corrupto, y hay otros que te dicen, sí, es bien corrupto. Entonces esos tres niveles de clasificación, cuando los sumas, hacen un total del 70% de la población. Terriblemente alto. Bastante alto cuando el lema del gobierno es el dinero alcanza cuando nadie roba. Entonces, eso quiere decir que ya ese eslogan, ese lema del gobierno, la gente no lo está creyendo, ¿verdad? Y eso tiene que ver, obviamente, esa caída en la percepción de la gente y también de Transparencia Internacional, porque hay que decirlo, la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia es lo que muestreó al pueblo, a la gente. Sí. Pero lo de Transparencia Internacional es la suma de opiniones que tienen empresarios, académicos, políticos de los respectivos países. O sea, Transparencia Internacional, esa información no es que hace una encuesta, habla con actores nacionales en cada país, sí, para saber qué percepción tiene un empresario. Por ejemplo, un empresario entiende que aquí puede ser fácil montar un negocio o hay que hablar con un funcionario para que te permita tener el negocio. Por ejemplo, va a llegar a Hacienda, el Ministerio de Hacienda, a acosarte solo porque ve que o no diste la mordida o si sos opositor al gobierno, ¿verdad? O hay seguridad jurídica en el país. Son como las cosas que ven los empresarios, los académicos, ¿verdad? Es decir, se topan con el problema de la reserva de la información por 7 años, pero la ley te permite ampliarla cuando venzan los 7 años, 5 años más, 5, sí. Lo que hace un total de 12 años que la información va a estar reservada. Y nada hace que nosotros pensemos que el gobierno cuando venzan los 7 años ya no la va a reservar, más hace pensar que va a solicitar una prórroga de 5 años más. O te modifica la ley y se da 10 años más. Pues sí, ellos podrían ahorita modificar la ley, que ya no va a ser 7, sino que va a ser 12, vaya de un solo. Sí, ¿para qué lo vamos a prorrogar 5 años más? Ajá. Ya de un solo 12, que entraría en vigencia a partir del momento. Sí, además. O sea, quedarían 7 más 12. Es decir, 19 años. Va. O sea, es que el problema es este, el gobierno de Nuevas Ideas suele salir con esas jugadas maestras, ¿verdad? De que ya no son 7 más 5 prorrogables, mejor dejemos 12, pero como ya tenemos 7, son 7 más 12. O sea, ellos resuelven así, ¿no? Es una lógica entre malvada y estúpida. Básicamente tendríamos una generación sin saber, porque sí, estamos hablando de casi 20 años. Y entonces imagínate esto. Entonces, sin acceso a la información, un 70% cree que el gobierno es entre algo corrupto a muy corrupto. ¿Te imaginas si tuviéramos acceso a la información? Por ejemplo, ya no estaría el gobierno. Si supiéramos cómo el Ministerio de Obras Públicas ha manejado eso que llaman Proyecto Los Chorros, pero que se llamó Viaducto de Los Chorros y hoy ya se llama Proyecto Los Chorros, porque según entiendo yo, ya no va a haber viaducto. Ya no sino va a haber. Que es que lo que están haciendo ahí es una ampliación de la calle como un paso a desnivel, que es el que se cae, no se cae, se va a caer o no sabemos. Entonces, ¿te fijas? Sí. Si te fijas, el ministro cuando habla de eso, él ya no habla del viaducto, dice Proyecto Los Chorros. Entonces, Proyecto Los Chorros no es viaducto, no. Los Chorros, son dos cosas muy distintas. ¿A dónde podemos leer eso? Bueno, por ejemplo, podrá venir algún youtuber de esos brillantes que defienden al gobierno y ¿de dónde sacas la información? Cuando él debería de decir, yo ya pregunté y sí, va a haber viaducto. Sí. Entonces, el problema es que uno lo saca, ese análisis de lo que te dice el ministro, cuando en las pocas veces que da entrevista, a los medios donde va a dar entrevista, y los periodistas no le preguntan sobre viaducto, proyectos, si va a haber o no va a haber. Es que esos temas ni los tocan. Ahorita están prohibidos. Son temas tabúes.
porque me imagino que el ministro, que fue, ¿cuánto hicieron un préstamo? Es que hay un préstamo, ellos lo anunciaron, sí. como de 360. 300 y pico millones, sí. Para hacer un viaducto, pero ya no va a haber viaducto, pero el dinero, entonces te fijas, entonces, Bueno, si ya no lo voy a ocupar. los muertos, No. los muertos, los heridos por las, digamos, los accidentes que han pasado en la construcción, de quién son la responsabilidad, quiénes son las empresas que están ahí trabajando, porque son varias. Entonces, es decir, esa información a la que no se tiene acceso. Y eso solo por un caso. Luego también podemos hablar el tema de las escuelas. Esta semana se han entregado los paquetes escolares y lo que hay es un descontento generalizado porque de tener un paquete, al parecer, más o menos respetable, Un cuadernos, buen paquete, plumones, lapiceros, entonces, el paquete que han dado este año, estuche de geometría. todas esas cosas solo son 5 cuadernos. Vaya, digamos de que el Ministerio de Educación no tiene recursos, porque eso es lo que explica eso, ¿va? Que Sí, antes que le daban, pisto no hay. pareciera ser, ¿va? Sí. Pero el Ministerio de Educación no lo explica. No. Entonces, si la información no fuera reservada, yo podría ir y revisar cualquier ciudadano, vaya, ¿cuánto asignó el presupuesto al rubro De de paquetes paquetes escolares? escolares? Un ejemplo, 100 millones. ¿Cuántos se han gastado? ¿Y por qué han bajado? Sí. O la ¿O pregunta en es, qué usaron ese dinero? o la pregunta es ¿cuánto han estado recibiendo Ujú. en los años anteriores? Así pueden hacer la comparación. Y este año recibieron igual. Entonces, ¿por qué el paquete no es igual? Ah, van a decir porque hoy todo es más caro. Es posible, todo está más caro, ¿va? Y eso hizo reducir el paquete. Ahora, ¿pero por qué el Ministerio de Educación no lo explica? No avisa a los alumnos, a los padres de familia, a la comunidad educativa de que hoy el paquete va a ser menos. No se merece la gente esa explicación. Pregunta. Tiene ¿va? que esperarse el propio día para enterarse de lo que Por sucedió. ejemplo, lo que le genera al Ministerio de Educación problemas porque la gente espera un paquete, pero cuando abre no es lo que habitualmente les han dado. Y mire, solo esto me va a dar. No, entonces, mire, la pregunta que surge en las comunidades es, bueno, si con los ladrones de... ¿Por quién empezó el paquete? El Frente, ¿verdad? Eso lo comenzó Mauricio Mauricio Funes. Funes, va. Entonces, si con los ladrones del Frente no había Problema. el paquete era mejor, y hoy que el dinero alcanza cuando nadie roba, nos dan menos, entonces, ¿qué pasa? Te dice la gente en su, digamos, su razonamiento, digamos, porque estás comprobando discurso con realidad. Sí, claro. Hay Entonces, una comparativa. eso explicaría, y bueno, y este ministro que está entregando un mal paquete escolar, es el mismo ministro que hizo quedar mal al presidente con la reparación de las 5,000 escuelas que, como el mismo presidente reconoció, quedó mal, pero tampoco se ha dicho si las van a reparar o ya no. ¿Y a dónde está el pisto? Y si hubo pisto, ¿a dónde está el dinero? Sí. Este ministro que se ha equivocado, que ha tenido 2 grandes errores, Sí. la reparación de las escuelas y hoy los paquetes escolares, con las incomodidades de los uniformes, ¿va? Porque dicen que el segundo uniforme del No año lo pasado dieron. lo están dando ahorita. Y según No, entiendo, pero- a ver, según entiendo también, Un año tarde. Quiere decir que este año Van a ver 3 uniformes. van a ver, vea, ¿me entiende? O Pues sea, sí. o no. No. Pues sí, y va. según Sí. entiendo son los reos los que están confeccionando los uniformes. Está bien, pero el punto es, el segundo uniforme del año pasado lo están entregando ahorita en algunas escuelas. Dicen que a otras los entregaron en diciembre. Pero quiere decir que entonces este año solo van a dar 2, porque si solo dan 2, se han robado 1, ¿verdad? Sí. Porque tienen que ser 2 al año, pues. O significaría que no se ha robado porque el dinero alcanza cuando nadie roba, que este año van a dar 3. Pero visto el paquete escolar, mejor que cuiden el uniforme que les acaban de dar, Sí, porque porque no va a no haber se otro. sabe si va a haber otro. Mejor, ¿va? Viendo el paquete escolar. Entonces, la pregunta es, iba a decir una mala palabra, fíjate, pero voy a ¿A quién buscarla. No, es que es muy fuerte. O sea, ¿por qué no han quitado a este ministro? Es lo que yo me Sí. pregunto. Vea, ¿por qué no lo han quitado? Si se ve que es torpe, hace quedar mal al presidente con las 5,000 escuelas. Usted es político de muchos años y usted sabe que el presidente no puede quedar mal. No, jamás.
Y ¿verdad? menos. No, es decir, porque allí en el discurso el presidente dijo el Ministerio de Educación ha fallado. Sí, Quítelo pues sí. y ponga otro. Sí, sí. Y no él ha dicho muchas veces, al que yo vaya robando, yo mismo lo meto preso. Y si el baño está chuco, yo sé que está chuco. Bueno, y ahí el baño del ministro no está chuco, está atascado de estiércol. 5,000 escuelas sin reparar, o 400 de 5,000, paquetes escolares pírricos que indignan a la gente, Y el daño a los económico usuarios. para la gente tiene que comprar lo que no Uniforme, le dieron. uniforme, correcto. Entonces vamos a ver, me regalás en enero la luz y el agua, pero en febrero me toca a mí comprar los útiles escolares. Entonces, claro, Eso es más caro que la luz y el agua. la percepción de la gente, ¿verdad? La percepción de la gente es que este gobierno, al igual que a los que él llama corruptos, también es corrupto porque están disminuyendo los beneficios sociales que los corruptos les daban antes en buena proporción. Ahora bien, eficiencia no es, y con esto termino, hacer menos, ¿verdad? Voy a ahorrar dinero y hago menos, o ya no hago. Y de menos calidad. Eficiencia es hacer lo mismo Con aquella plata. con menos dinero. Eso es eficiencia. Despido gente porque hay grasa del Estado, perfecto, pero no tenés que suspender servicios. En San Miguel, el Teatro Nacional está cerrado. No hay actividades. Te adorno. ¿Verdad? Porque obviamente hay reducción de personal, el Ministerio de Cultura está anulado. Bueno, van a decir que en enero y febrero los teatros entran a reparación, ¿verdad? Y entonces por eso están cerrados, ¿verdad? Entonces, pero actividad cultural, o sea, reducirse el Ministerio de Cultura, pero no es para que no haya actividad cultural o digamos, o actividad artística. Entonces, o sea, entonces ahí no estás retrocediendo los beneficios sociales, educativos, culturales, artísticos que tiene que tener la comunidad. Entonces, te pongo esos ejemplos porque el gobierno no explica, no es eficiente, no hay dinero, hay malos servicios y ya no, si entráramos a hablar de salud, si entráramos a hablar de las alcaldías, Bueno, en salud. con el tema de las asociaciones, las ADESCO, ¿verdad? De las Mira, comunidades. en salud hay un problema grave. En el seguro social, las operaciones electivas no las están haciendo. Eso de que vos tenés cálculos en la vesícula y Se las están te la suspendiendo. programan para dentro de un mes, eso no lo están haciendo, eso lo están hablamos esta semana. suspendidas. ¿Y eso es porque no hay cirujanos o porque no hay No hay de recursos? todo, Ah, no hay recursos ni cirujanos. Y además de eso, los exámenes que hoy te hacen, hoy pasan un gran tamiz para hacerte menos exámenes. O sea, hasta eso hemos llegado. Bueno, así nos trasladamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambies, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros y siempre hablando del combate a la corrupción. Es necesario hablar del caso de Eugenio Chicas. ¿Es como tal el estandarte de una verdadera lucha o es una persecución política, como muchos dicen, que ha sucedido en torno a Eugenio Chicas? ¿Realmente se enriqueció ilícitamente? Por favor, Ronald Omaña. Bueno, mira, lo de Eugenio, pues ahí lo que están construyendo es una falacia, ¿verdad? ¿Por qué? Alrededor de él, para ver cómo lo maltratan a él y a su familia, por supuesto. Yo me solidarizo con la familia de Eugenio, ¿verdad? Conozco a Eugenio, es mi amigo, yo hablé con él. Y le dije, mira, allí te están haciendo esas acusaciones y te van a armar un tamal.
y te van a llevar preso un día. ¿Qué opinas? Le dije, ¿te vas a ir del país o vas a seguir aquí? No, me dijo, yo voy a seguir aquí. Mira, me dijo, yo de eso que me acusan estoy totalmente limpio, me dijo. De verdad, yo me he manejado en mi vida honradamente, me dijo, y por lo tanto no me voy, porque eso es aceptar que yo he hecho algo malo. Voy a quedarme, voy a luchar, me dijo, que me corro el riesgo de que me metan a la cárcel, me lo corro, me dijo, porque esta gente no se tienta los hígados para dañar a la oposición. Bueno, dicho y hecho, ahí está en la cárcel, pero Eugenio sabía y quería enfrentar a la dictadura con su caso, ¿verdad? Hoy salta, cuando tenés a Eugenio aquí, te saltan otros actores, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hoy en la mañana estaba viendo un programa donde aparece Julia Evelyn y Marvin Aguilar, por cierto. Y Julia Evelyn lo dijo muy claro. Bueno, y Walter Araujo, ¿por qué no está preso? ¿Verdad? 1, 2. Y los 11 o 12 casos de la CCS, de la corrupción de la pandemia, de eso, ¿por qué no hablan? Allí monte Bukele usted su combate a la corrupción. Antes que otra cosa, Ronald, usted mencionó a Walter Araujo. ¿Por qué debería estar preso en ese aspecto? Ah, bueno, mira todas las acusaciones que le han hecho. Pues. La vez pasada, cuando le hicieron la auditoría, le sobraban $1.400.000 que no había podido demostrar, hijo. 1.400.000. Y ahí nadie dice nada, ¿verdad? Todos se quedan callados. Por eso Julia Evelyn lo mencionó hoy en la mañana con nombre y apellido. Pero mira, yo siempre insisto en la corrupción de la pandemia, porque me parece que eso fue obsceno, ¿verdad? Esa corrupción. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántos médicos murieron? ¿Y cuántas enfermeras? ¿Y cuánto personal del área médica muere con eso? ¿Verdad? Somos el país en el área donde más murieron en la pandemia. Sí. ¿Por qué? Porque le dieron artículos que no cumplían con las normas. Le dieron unas mascarillas de hule que no eran para detener un virus como el que estábamos combatiendo, ¿verdad? Vale. Las batas que le daban no eran para COVID. Entonces todo el equipo, y cuando ibas y veías los precios, 5 veces habían multiplicado el precio. Y cuando ves quién vendió, una empresa de repuestos de vehículos de Santa Tecla, de la familia del ministro de Salud. Ellos vendieron equipos médicos. Otro señor de Santa Tecla que era funcionario del gobierno, ¿verdad? Entonces, esa corrupción tiene crímenes atrás de ella, tiene sangre allí. Mirase a los parientes de los médicos que los iban a indemnizar, que hasta hicieron la ley de un fideicomiso y todo. No les han dado ni un centavo partido por la mitad. Ahí están los hijos de esos médicos que no pueden ir a la universidad porque la familia no tiene cómo pagarles. ¿Me entiendes? Entonces, esa corrupción, esa es la que quisiéramos ver. Levantar los 7 años que le han puesto de reserva a tanta corrupción, porque yo cada vez que veo 7 años de reserva, yo sé que ahí están robando o ahí ya robaron y lo tapan. Se puede presumir corrupción, me acabo de acordar ya que mencionó eso, en este gobierno el hecho de que a los 4 muertos por el accidente en el proyecto Los Chorros, sí, el Ministerio de Obras Públicas les da $80,000 como seguro de muerte. Y de esos 80,000... Pero lo dio la empresa. Que no sabemos. Porque ahí quien anunció todo eso fue el Ministerio de Obras Públicas. O sea, yo nunca había un funcionario de la empresa. Yo nunca había un funcionario de la empresa surcoreana. No, ni yo no hizo a nadie. Quien dio las declaraciones fue el ministro de Obras Públicas. Entonces, asumo yo que es
Y el Sí, ministro yo dijo, creo que hemos debería hecho, ser la empresa. el ministro dijo, hemos hecho, hablamos con la familia, ya le tenemos, ellos van a llegar al Ministerio de Obras Públicas, el jurídico les va a dar el dinero, así dijo el ministro en una entrevista. Entonces es el Ministerio de Obras Públicas. $80,000, de los cuales $25,000 eran para educación de los hijos de los muertos. Y los médicos que murieron en la pandemia, Sí. que era lo que usted mencionaba. Sí. Entonces, eso es algo, esto es corrupción. Mira, ¿por qué a estos les das $80,000? Empleados de la construcción, que ojo, se lo merecen. Y a los médicos no les das nada. Nada. Y que los mataron porque les dieron equipos malos. Murieron en la pandemia, murieron cumpliendo su deber, eran héroes, les habilitaste la residencia presidencial para que descansaran, pero a los que no pudieron sobrevivir la pandemia, te comprometiste a darles una indemnización extra. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, pero ¿por qué a estos obreros les das y a los médicos no les das? ¿Cuál es el criterio ahí? Entonces, eso hace percepción de corrupción. ¿Por qué? Porque a los empleados de obras públicas había que callarlos para que no denunciaran las condiciones laborales de que no hay seguro social, no hay FP, no se sabe si trabajan para la empresa surcoreana o para el Ministerio de Obras Públicas, y era mejor no destapar eso porque iba a resultar más caro todo. Porque la explicación que del ministro de que uno de los muertos ordena quitar la membrana que detenía el viento, que es la que provoca que se caiga la... Entonces, negligencia. Entonces, pues sí, pero ¿cómo es que era Y que además es ingeniero, mentira. era un jefe? Porque quien tiene que dar una orden de esa naturaleza es un ingeniero, es un jefe, ingeniero. no un empleado, un constructor. Entonces, mejor para no entrar en esos detalles, $80,000, adiós, nos vemos. Pero a los médicos, como fue un proyecto que aprobó la asamblea que controlaba ARENA y el FMLN, y se la impusieron al presidente Bukele, pues no, como fue cosa de ella, vayan a pídanse la ARENA y al FMLN. Se niega a cumplir la ley. Porque ahí lo que hay, en ese caso, es la negación, el desacato del Ministerio de Salud de cumplir la ley, de darle a los médicos que mueren en la pandemia, a sus familias, una indemnización, un seguro, un bono por haber muerto. Entonces, y que recientemente... ese manejo discrecional de la cosa pública, que a Ronald no le doy, pero a Fernando sí le doy, es lo que hace pensar que hay corrupción. Ahora, y eso, abonando, Marvin, a lo que estaba mencionando, que recientemente tuvimos una entrevista con una abogada que mencionó que había puesto una demanda por esta situación de las muertes en la pandemia, y la misma sala de lo constitucional le dijo, mira, no procede. Ahora, con el caso de Eugenio Chicas, en verdad a mí me gustaría decir algo. ¿Hay que combatir la corrupción? Sí, hay que combatirla. Por Desde supuesto. luego, siempre. Entonces yo entendía que Eugenio estaba en el proceso civil de que te dicen como 200,000 dólares. $200,000. Usted tiene que justificar, entonces vas y sacas de dónde te vienen esos ingresos. O sea, porque lo que sí es cierto es que ahí están los ingresos. Sí. Porque eso se hace mediante cuentas de banco, movimientos en tus tarjetas. Entonces lo que tenés que hacer vos es explicar. Bueno, lo que usted mencionaba, la observación a Walter Araujo fue de 1,400,000. Fíjate, a Eugenio. Y es que, ¿por qué se menciona a Walter? Hay que decirle a la audiencia. Porque Walter Araujo y Eugenio Chicas estuvieron en el mismo Tribunal Supremo Electoral. Vea, donde pudo haber sucedido el enriquecimiento ilícito es en el paso de Eugenio Chicas, 10 años sería, ¿va? 10 años y 10 años. 5 de ¿cómo se llama? De presidente y 5 de magistrado. Y 5 de magistrado. Entonces podría haber sido, y ese es el mismo periodo que Walter Araujo también estuvo en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, es decir, ¿hay que investigar a Eugenio Chicas? Sí. Pero no debe ser el único investigado. Pero no debe ser el único investigado. Ahora bien, ¿cuál es la explicación que Walter Araujo ha dado de el 1,400,000? Que son un cúmulo de propiedades que no son de él, sino de su esposa. Y yo entiendo que su actual esposa era empleada del Tribunal Supremo Electoral.
Y con lo que ganaba era posible conseguir Es posible, terreno, Era posible secretaria de ahí. es posible que, sí, era administrativa del Tribunal Sí. Supremo Electoral. Un administrativo tiene la capacidad de tener propiedades de $1.400.000, porque ellos tienen un apartamento, un penthouse en la zona rosa, tienen una casa en la playa, en el Hawái, que son las cosas que yo conozco, ¿va? No sé si tendrá él más propiedades. Ahora bien, eso él ejerce de dueño en esas, ¿verdad? Sí. En esos lugares. No es tanto que su esposa, pero él ha explicado y dice que no tiene nada que ver él, sino que son, digamos, bienes así. Y que cuando ya se dijo que eran de la esposa, pues entonces ya quedó Sí. eso. Entonces, pero nunca hubo cárcel, porque esos son procesos civiles. Sí. O sea, Eugenio Chicas, si es condenado, tendría que devolver el dinero, Sí. ¿verdad? Pero aún no ha sido condenado y está en proceso de apelación. Entonces, ¿qué se hace pensar? ¿Que eso es combate a la corrupción? Bueno, pero entonces es combate selectivo a la corrupción. Porque la comisionada presidencial, Carolina Recinos, que ha sido condenada y ella ha tenido que devolver el dinero y pagar una multa, y está en la lista Magnitsky, está en la lista Engel, ella sigue en su cargo de comisionada presidencial. ¿Verdad? Entonces, ahí uno puede pensar, efectivamente, ¿hay combate a la corrupción? Sí, pero es selectivo. 2, parece ser que todos estos funcionarios van a tener que ser procesados, y esta es la lección que nos queda cuando ya no estén en el poder. El exministro de Agricultura, el actual ministro de Agricultura, la comisionada presidencial, el ministro de Educación, el ministro de Obras Públicas, o sea, el ministro de la Es Defensa. cierto que ahí todo el está Pablo gabinete está- Anliker, ¿verdad? Los diputados que han obtenido, porque hay una cuestión, si tú haces las cuentas de cuánto cuesta una casa que tienen estos diputados, ¿verdad? Sí. Que van de 200 a 400 A mil casi dólares, 500. entonces no les coincide el salario con el presidente del Banco Central de Reserva. Fíjate la lista de funcionarios que hemos sacado aquí en unos minutos que van a tener que estar en la misma posición de toda la gente, del diputado Alberto Romero, de Eugenio Chica, del exministro David Munguía Payés, ¿verdad? Entonces entonces que se preparen, porque más adelante, cuando ya no, y es lo más triste, cuando ya no hay influencia, cuando ya nadie se va a atrever de la gran popularidad que tiene Nuevas Ideas ahorita, nadie se va a atrever a poner las manos en el fuego o a hablar en un programa de opinión por estos diputados y ministros que no van a poder explicar cómo con el salario que tenían han aparecido con viviendas De 400.000 $400.000. dólares. Entonces, eso pareciera ser que solo así en este país se sabe de la corrupción. Pues entonces, discúlpenme, eso no es combate a la corrupción. Porque Arena decía, cuando estaban metiendo presos a todos los presidentes en Centroamérica, que en El Salvador era porque la corrupción no era tan grave como en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica. Pero mira cuando pierden el poder, presidentes muertos, presidentes presos, presidente huyendo. O sea, esto no es combate a la corrupción, esto es una judicialización de la política. Usar el órgano judicial para perseguir al que me cae mal. Pues a ellos les va a tocar en esa misma lógica cuando ya no sean nadie ser juzgados. Y ojo, que De la misma forma ya están juzgando ahorita. y ojo, las rutas de escape que el presidente Bukele está construyendo para cuando ya no esté en el poder no son las mismas rutas de escape que no tienen los diputados, los ministros, viceministros y el gaterillo, vea, que está en los puestos hoy y que se cree, vea, tocado por Dios por estar en los puestos. Bueno, así nos vamos a la pausa comercial. Regresamos en Criterios. Un placer que usted continúe con nosotros. Y es que esta semana el presidente Nayib Bukele
hizo un par de publicaciones que llamaron muchísimo la atención en su red social de Facebook. Una de ellas es, por ejemplo, gente protestando porque se combate la corrupción. No entiendo. En ese sentido, el presidente tiene razón de quejarse, de disgustarse, de estar extrañado, sabiendo que se dice en el contexto de la captura de Eugenio Chicas. Por favor, Ronald. Mira, ese tweet es una farsa, hombre. Él ya no engaña a nadie, hombre. Ay, la gente protestando. Si aquí no estamos protestando por la corrupción, estamos protestando porque no se combate la corrupción. Ese es nuestro problema. ¿El presidente está disgustado? Mande. ¿Está disgustado el presidente, digamos, con No, esa mira, publicación? yo los tweets últimos del presidente, yo lo encuentro a él como un poco desorientado, vos. Uy. Sí, yo veo al dictador ya un poco, desorientado, ¿verdad? No le atina a lo que escribe. Porque aquí no protestamos por eso, protestamos porque lo de Eugenio Chicas es persecución política clarísima, es venganza porque le ganó el juicio de la difamación y le tuvo que pagar los $50,000 y además Eugenio lo expuso a la hora de que estaba en el juzgado, cuando lo retó a que se hiciera un antidoping y que él se lo hacía. Entonces de ahí es lo que viene todo esto. Y toda la lista Ángel, como decía Marvin, y la Maninsky, ¿a dónde está? O sea que eso no lo van a ver. La corrupción de la pandemia no se va a ver. Ah, no, a raza de Eugenio. Y lo querés poner de ejemplo de que se está combatiendo la corrupción. No, no es así, presidente. No es así, dictador. Aquí sabemos bien todo lo que pasa en el Ejecutivo. Sabemos claro. Bueno, por ejemplo, se gastaron un crédito del BCE que era para la micro pequeña empresa, se lo gastaron en el archivo Wallet. ¿Y cuándo nos han entregado cuentas del archivo Wallet y del Bitcoin? Ni siquiera sabemos a dónde está el piso del Bitcoin, que debería estar en una cuenta de capitales del Banco Central de Reserva, ¿verdad? Y Luis Membreño nos dijo que estaba en una billetera a nombre de Nayib Bukele. Entonces todo eso es corrupción y no lo vemos. Lo que vemos es la corrupción, pero no vemos el combate. Si la corrupción es fácil de medirla, hombre. Aquí hay 13,000 millones de dólares en los que se ha incrementado la deuda pública. 13,000 millones de dólares, señores. No lo vamos a poder pagar nunca. Y por un lado, y por el otro lado, se le subió la pobreza. Y en el índice de corrupción aparecemos en uno de los países más corruptos. Entonces, ¿cómo van a estar hablando de que se combate la corrupción? Eso no es cierto. Eso es mentira. Ese tweet es un tweet falso, queriendo engañarnos a nosotros. Aquí no es que estemos molestos porque se combate la corrupción, estamos molestos que quieran agarrar de guajolote de Navidad a Eugenio Chicas, ¿verdad? Así que yo me solidarizo con su familia de nuevo. Bueno, ahora también vamos con la segunda publicación y estaba para Marvin Aguilar. Cuando viene el presidente y hace referencia a una cita bíblica y dice, oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaba. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Su perspectiva, Marvin. Sí, lo que pasa es que hace una referencia a que el pueblo salvadoreño es ingrato porque el gran problema de El Salvador era la delincuencia, las pandillas, y era lo que tenía agobiada a la gente. Claro. Hoy ese problema ya no está, ¿verdad? Pero hay un problema quizás igual o más grave, que es el tema económico. O sea, la gente de su ingreso al mes se gasta el 62% de sus ingresos en la comida. Fíjate. O sea, que de $100 que tú recibís, 60 los gastas en comida. Los otros 40, 10 o 15 los vas a gastar
el pago de servicios, luz, agua, Internet. Ajá, todo eso. Entonces, si te fijas lo que te va quedando de $100 son ¿qué? 30, 20 dólares. Después de pagar la comida y los servicios. Entonces, en ese sentido, la gente agobiada no solo quiere el maná, necesita también otras cosas, pero es por las mismas necesidades básicas del ser humano. No es que la gente sea injusta. Al pueblo israelita le cansó vagar 40 años en el desierto, que es extenuante, ¿verdad? Que es complicado. Entonces el presidente lo que le molesta es que la gente se queje. Es decir, por ley había que subir el salario mínimo el 1 de agosto del año pasado, hace 6 meses. ¿Y cuánto debe de subir el salario mínimo? Es 365, el salario mínimo debe de llegar a $500. Y no es porque a mí se me ocurra $500, es porque es lo que necesitas para complementar el alto costo de la vida. La gente dice que si sube el salario, suben las cosas, pero es que no han subido el salario mínimo y las cosas están subiendo. Entonces no me digas que es porque subís el salario. Pero el presidente no quiere entrar en esos detalles. No quiere que entres en los detalles de que el paquete escolar antes traía otras cosas y hoy solo trae 5 cuadernos. O sea, tenés que agradecer que te dan 5 cuadernos. Tenés que agradecer que tenés $365 porque podrías no tenerlos. Tenés que agradecer que tenés lo malo que tenés porque podrías no tenerlo. O sea, peor es nada. Eso tiene una explicación. No haya que hacer con el problema económico. El presidente Bukele está como la madre que cuando su hijo le pide comida, ella le pega para que el niño se vaya a dormir y ya no le pida de comer. Así está el presidente Bukele. Aquella madre le pega porque es mala, no, es porque está desesperada, porque ella no sabe de dónde sacar comida. Y el niño le llora y el niño tiene razón. Entonces le pega y el niño se va a llorar y ya no pide comida. Y al día siguiente ya no le va a pedir porque tiene miedo que la mamá le vuelva a pegar. El presidente Bukele está como la madre que cuando el niño bota el vaso lo golpea. El vaso vale 50 centavos, pero lo golpea como que se ha desconectado una UCI y ahí estaba un paciente. Pero ¿por qué la madre hace eso? Porque es materialista, sabe que conseguir 60 centavos para comprar un vaso no haya cómo hacerlo. ¿Verdad? No le puede explicar al hijo que las cosas están caras, que ella no tiene cómo mantenerlo. ¿Cómo comprar un vaso? Sí, pero se enoja porque el niño no lo cuida. Y el niño es desagradecido porque podría tomar el agua en las manos, ¿verdad? Pero tiene un vaso. Entonces es desagradecido porque no cuida el vaso y lo quiebra. El problema que el presidente no entiende es de que entre menos información tenga la población, ¿verdad? Más especula. Y nos inventamos cosas. Sí. Y no es culpa de la gente. No. Es culpa de él que no comparte la información. Él debería de salir en cadena nacional y explicarle al pueblo que no tiene pisto. Se lo van a comer vivo. Y que por eso no hay útiles, por eso no hay escuelas, por eso no hay salud, por eso no hay carretera, ¿verdad? Y que a partir de ahora debemos de vivir como país pobre. Pero el problema es que entonces eso bota su discurso de Sur City, de grandes proyectos, ¿verdad? Del Bitcoin. Todo eso, porque entonces, ¿por qué se gastan esos dineros en esas cosas monumentales? ¿Por qué? O sea, ¿cuánto costó la Villa Navidad que hizo en el centro histórico? Muy bonita, muy bonita. Yo la fui a ver y me encantó. Pero ¿cuánto costó eso? ¿No hubiera sido mejor dar útiles escolares? Sí. Digo, pregunto, no sé. Quizás para alguien la Villa Navidad es mucho mejor que dar útiles escolares. Ahora, ¿pero qué me sirve más a mí como ciudadano?
la Vía Navidad o tener un paquete escolar y uniformes dignos. Pero tenemos una población que le gusta el discurso estúpido. Y el presidente lo sabe. El problema es que esa misma población estúpida se le va a volver a él en contra cuando los $365 no alcancen, cuando haya que comprar más cosas para la escuela y antes nos la daban y hoy nos la dan. Porque el problema con amores fanáticos como los salvadoreños es que pasan del amor al odio de un día para otro. Sí. El presidente lo sabe. Y entonces no le queda más remedio que decirle, así como la mamá que golpea al hijo para que no le pida comida cuando le pide, poner esos tweets. Nos acusa a los salvadoreños de ingratos, porque no entendemos cómo nuestro amadísimo Padre se está esforzando por nosotros para que tengamos, aunque sea maná, bueno, cuando podríamos no tener nada. El helicóptero de 7 billones. ¿Por qué no lo convirtieron en útiles escolares? Mejor. Y en medicina. Bueno, así nos vamos a la última pausa comercial. Regresamos en Criterios. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. No nos vamos sin agradecerles a nuestros invitados en esta noche de San Valentín y, como siempre, en este viernes de análisis político. Rolando Lumaña, ha sido un placer, caballero, haberlo tenido con nosotros. Gracias, Fernando. Feliz Día de la Amistad para vos también hoy, pero sobre todo para ustedes en su casa. Feliz Día de la Amistad y el Amor, y que este año, pues, Dios me los bendiga. Marvin Aguilar, ha sido un verdadero honor haberlo tenido con nosotros y sus análisis. Siempre es un gusto estar con ustedes. Feliz fin de semana para la audiencia de Canal 8. Saludos. Sí, muchísimas gracias. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Y si esta noche de San Valentín va a hacer algo, bueno, protéjase. Ese criterio no es negociable. Buenas noches. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.